Motivación, una solución a la crisis. Este tema nos lo va a tratar el profesor Ignacio Orrego Rojo. El tema, por nuestra situación, por la época que estamos atravesando, es fundamental para los líderes, para los gerentes de empresa, para las personas que manejan grupos humanos que necesitan permanentemente de una orientación, de un consejo y especialmente de un estado de ánimo alto. El doctor Orrego es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ha estado vinculado a la OIT, es asesor de empresas, además ha dictado seminarios y cursos en la Universidad de San Marcos, en el Perú, en la Universidad Central de la República Dominicana, en EAFIT, en la Universidad del Rosario y en otras muchas instituciones, no solamente del sector académico, sino del sector empresarial. Autor de diferentes libros y uno de los mejores motivadores que tiene nuestro país. Los dejo en compañía del doctor Igor. Constituye para mí un gran honor y un reto muy grande el poder compartir unas ideas sobre lo que yo creo que debe ser hoy el manejo de la crisis y el manejo de las entidades empresariales. En primer lugar, el final del siglo XX es como un salto en paracaídas. O lo hacemos todo bien o nos matamos. Por otro lado, los modelos económicos de hoy tienen que sustentarse en el desarrollo de la gestión humana, en el desarrollo del talento humano, en el desarrollo del capital humano. Y estamos en un mundo de cambio. ¿Cuál es la ley del cambio? Persona o empresa que no cambie al menos al ritmo de la dinámica del cambio, la cambia el cambio. Y ya sabemos cuál es el precio. Sale del mercado. No hay otra alternativa. Por otro lado, estamos hoy en un mundo cada vez más rápidamente cambiante. El cambio es cada vez mucho más rápido. Ya el cambio no es una variable, es una constante. ¿Y esto qué requiere? Requiere una organización preparada para entrar en acción ya. No mañana, es ya. Se especula mucho hablando de la administración del siglo XXI. Yo no creo mucho en la administración del siglo XXI. Creo en la administración hoy que nos prepare para entrar eficientemente al siglo XXI. No podemos esperar que llegue el siglo XXI para empezar a actuar. Hay que actuar hoy para poder estar vivos mañana. ¿Y esto qué requiere? Requiere una mayor creatividad. Creatividad por parte de todos los diferentes estamentos de la organización. ¿Y qué es creatividad? Ser capaz de inventarnos cosas nuevas. Pero no basta con tener creatividad, debe haber imaginación. ¿Y qué es imaginación? Mirar más allá de las propias narices. Pero eso no es suficiente. Se requiere que esa creatividad y esa imaginación entren en acción. Hoy hay que pasar de la protesta a la propuesta, de la propuesta a la acción, de la acción a los resultados. Por eso es válido en la medida en que se presenten resultados con beneficio colectivo. Nada se puede lograr hoy sin el compromiso de todos. Y si todo el mundo no está involucrado, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es el nuevo concepto del trabajo en equipo? Todos atacando, todos defendiendo. El compromiso tiene que ser de todos. Ahora, se habla mucho de recesión. ¿Será realmente una recesión o será un problema de actitud? Para mí es un problema de actitud. ¿Hasta dónde la recesión, que según los expertos atraviesa nuestros países, es una actitud mental? ¿O hasta dónde puede aceptarse como una situación fundada en hechos reales? Por ahí se anda diciendo que el país está en crisis, pero nosotros no vamos a entrar en ella. Hace 18 años yo tuve la oportunidad de escuchar en Colombia, en Bucaramanga, una conferencia de Don Mandino, y el título de la conferencia fue La recesión, un problema de actitud mental. Creo que hoy es más válida esa conferencia que hace 18 años. ¿Cuándo se habla de crisis? Crisis es cuando más gente habla y habla y habla negativamente. En la medida en que la gente empieza a hablar negativamente, se va creando una psicosis colectiva. Se llama el manejo del inconsciente colectivo. ¿Qué está pasando en nuestros países? No está pasando nada. Distinto a una psicosis colectiva. ¿Qué pasa? Usted tiene 20 millones de pesos para comprar un carro, pero como esta cosa está muy difícil, entonces la gente dice, no, esperemos a ver qué va a pasar. Y tiene otros 20 millones de pesos para comprar una casa,
pero no la compremos, esperando a ver qué va a pasar. Y el otro tiene 2 millones de pesos para irse de vacaciones, pero no se va de vacaciones esperando a ver qué va a pasar. En la medida en que todo el mundo esté en una situación de stand-by, se bajan las ventas. Y lo digo en alguno de mis libros. La crisis se da cuando se bajan las ventas. ¿Y cuál es la respuesta? Mayor agresividad, mayor compromiso, mejor calidad, mejor servicio. Todo esto hace que se vuelva a reactivar la economía. ¿Qué está paralizando en nuestros países? El miedo. Ese temor de todo el mundo hace que nadie invierta. Y entonces la gente, ante esa situación de stand-by, para la economía. Para mí, una economía se mide por las ventas. En la medida en que haya ventas, hay reactivación de la economía. La economía no la reactiva la producción, la reactivan las ventas. Entonces, ¿cuál es el esquema? Vender. Vamos a ver cómo se vende y cómo se adquieren más clientes. Ahora bien, mire esto tan importante. Si usted continuamente dice que las cosas van a empeorar, tiene una gran probabilidad de convertirse en profeta, porque mientras más lo diga, más rápidamente se presenta. En la antigua Grecia se presentó una gran crisis y llamaron a un filósofo igoriano, ya se había leído todos los libros de Igor, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos frente a esta crisis? Y él se inventó un puentecito muy sencillo. 2 ranas caen en sendos vasos de leche. La primera rana se asustó y se ahogó. La segunda no se asustó, sino que empezó a moverse, hasta que convirtió la leche en mantequilla. Salió y se salvó. ¿Cuál es la única salida de Igor? Moverse, no hay más. Moverse, no hay más. Yo a veces creo que en nuestros países no hay pobreza, hay flojera. ¿Y qué pasa ante la crisis? Que hay que moverse más. No hay otra alternativa. Pero ¿cómo se maneja adecuadamente una crisis? Primero que todo, con conocimiento. El gran problema para mí es que hay mucha gente tratando de manejar la crisis sin saber qué está pasando. ¿Verdad que sí? En nuestros países se improvisa mucho y ponemos a manejar la crisis a una persona que no sabe eso. Esto es muy grave, queridos amigos, muy grave. El segundo punto para el manejo de una crisis es asumir la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad se define como habilidad para responder. ¿Qué es responsabilidad? Ponerle la cara al problema. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestros países es que le estamos sacando el cuerpo al problema. En alguno de mis libros sostengo, ¿qué es un problema? Problema es una decisión no tomada a tiempo. ¿Qué pasa cuando no se toman las decisiones a tiempo? Se nos crece el enano. ¿Qué es un problema? Una oportunidad por resolver. ¿Qué es un problema? Es la más bella oportunidad que la vida nos da para demostrar nuestra verdadera capacidad. Los hombres nos medimos ante los problemas. Los problemas para que los hombres capaces los resolvamos y los bobos salgan corriendo. Tercero, con inteligencia. Qué lástima que en nuestros países hay gente que se va a morir sin estrenar el cerebro. Pero mucha gente se van a morir sin estrenar el cerebro. Estaba leyendo en estos días cómo Colombia es uno de los países que más vírgenes tiene. Yo no sabía eso. Somos campeones a nivel mundial. No hay en el mundo un país que tenga más vírgenes que Colombia. Y estoy hablando, doctor, de cerebros para que no se haga ilusiones. Hay gente que se va a morir sin estrenar el cerebro. No, con seguridad que sí, pero mucha. El cuarto punto para el manejo de una situación de crisis es la seguridad. Es que uno para manejar un problema no puede empezar a tambalear. Y cuando uno empieza a tambalear, pone a todo el mundo a tambalear. A veces he creído que una mentira, dicha con seguridad, se convierte en verdad, porque compromete a todo el mundo. Usted puede estar diciendo la más grande verdad, tambaleando, y eso genera inseguridad. Y esa inseguridad genera cualquier otra cosa, menos soluciones. La iniciativa es fundamental para enfrentar una situación crítica. Iniciativa, tome la iniciativa, actúe ya, maestro. Toda la vida nos han dicho, el que va primero da 2 veces. ¿Qué ha pasado en nuestros países? Nos hemos sentado a esperar que el otro actúe. No, tenemos que actuar. ¿Y qué hace un líder? Actúa, no espera que los demás actúen. Y todos los puntos anteriores se deben proyectar en la presentación de soluciones concretas. No se trata de hablar. Bueno, ¿cuál es la solución? Yo no conozco un país del mundo más diagnosticado que Colombia. Pues nos quedamos en el diagnóstico. El mundo de hoy no necesita diagnóstico, necesita gente actuando.
¿Por qué se requiere? Gente motivada. ¿Y qué es motivación? Motivación es una palabra compuesta, motivo, acción. ¿Qué significa esto? Que uno está motivado cuando tiene motivos, cuando tiene metas, cuando tiene objetivos, cuando tiene ideales, cuando tiene sueños, cuando tiene el motor prendido. Pero mucha gente no funciona porque le falta piso motivacional. ¿Y qué es el piso motivacional? Primero, con la P, tener programas, tener planes, tener proyectos. Cuando yo quiero conocer a una persona, lo primero que le pregunto son sus planes, sus proyectos, sus programas. Entonces la gente vive en la nebulosa, porque el que no sabe para dónde va, tampoco sabe a dónde llega. Pero basta con tener programas, hay que tener ideales, y los ideales son los principios, los ideales son los valores, los ideales son las directrices que le dan sentido filosófico a la vida del ser humano. Pero no basta tener eso, necesitan sueños. El hombre muere cuando deja de soñar, porque deja de ambicionar. Mientras haya un sueño, hay posibilidad de hacer cualquier cosa. Hay gente que se murió a los 20 años, los enterraron a los 70, porque nunca más en la vida tuvieron un sueño. Pero eso es muy válido, eso es interesante, tener programas, planes, tener ideales, tener sueños. Pero eso es válido en la medida en que se convierta en objetivos concretos, en objetivos específicos, en tiempo, calidad y cantidad. Mientras esos sueños, esos ideales y esos programas no se conviertan en un objetivo específico, no va a pasar absolutamente nada. Por eso decimos, cuando existe un porqué, el cómo es fácil inventarlo. Y el profesor Chopra dice que la actitud mental positiva no sirve para nada. Para nada. Usted dice, Igor, estoy lleno de actitud mental positiva. ¿Y qué está haciendo con ella? La actitud mental positiva es válida en la medida en que usted tenga un objetivo, en la medida en que usted tenga una meta. Y esa actitud mental positiva se convierte en la gasolina, en el instrumento que le permite lograr la meta. Pero está lleno de actitud, sin una meta específica, es igual a no tener nada. Pero la motivación tiene varios obstáculos que impiden que se llegue fácilmente a una meta. El primero de ellos es la indecisión. Bueno, decídase, maestro, para un lado o para el otro. Cuando uno va por un camino y se divide en cuatro y no sabe cuál coger, es que el problema no es cuál camino cojo, sino cuál me lleva a donde quiero ir. Decídase, maestro. Ahora, una persona que se decide y se equivoca, tiene la posibilidad de rectificar. El que nunca se ha decidido y no ha cogido ningún camino, ¿qué puede rectificar? El segundo enemigo de la motivación es el miedo. ¿Y qué está acabando con nuestros países? El miedo. ¿Y qué hace el miedo? Paraliza. ¿Qué hace el miedo? Frena. ¿Qué hace el miedo? Lo lanza uno hacia atrás. ¿Y cómo se vence el miedo? Se vence el miedo cuando uno está trabajando en el contrario. Miedo a la pobreza. ¿Cómo se vence? Pensando en la riqueza. Miedo a la soledad. Pensando en la compañía. Miedo al fracaso. Pensando en el éxito. Atraemos aquello en lo que pensamos. Otro de los obstáculos que nos impiden tener una buena motivación es el sentimiento de culpa. Nuestros países se crearon en función al sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa nos mató. La gente se compra un par de zapatos de 100.000 pesos y lo mata el remordimiento. Dios mío, ¿qué me va a pasar por haber comprado esto tan caro? ¿Es que sí? Yo no creo que Dios nos trajo al mundo a sufrir. Dios nos trajo al mundo a ser felices. Pero nos mató el sentimiento de culpa. ¿Y qué hace el sentimiento de culpa? Crear remordimientos. ¿Y qué hacen los remordimientos? Frenarlo a uno. El odio, uno de los más fuertes enemigos de la motivación. Hay gente que odia. Digo en alguno de mis libros, los grandes sanadores son amor, alegría y perdón. Practícalos todos los días. Recuerda que un resentimiento puede convertirse en cáncer. ¿Qué es el cáncer? Energía negativa que se focaliza en determinado órgano del cuerpo. Cuando usted libera esa energía, también genera salud, genera felicidad y genera éxito. Y el quinto enemigo de la motivación es el sentimiento de inferioridad. Es que yo soy muy humilde. Yo nací muy bajo. La vida me engañó. Mire, hay dos términos que a mí no me gustan. Dos palabras que a mí no me gustan. Primero, sacrificio. Yo no creo que las cosas en la vida se logren con sacrificio. Para mí sacrificio tiene connotación de sangre, de autoviolencia, de destrucción. La reemplazo por esfuerzo. Yo creo que las cosas se logran es con esfuerzo. Y esfuerzo es pedalear hasta que se logra el objetivo.
Y esfuerzo es compromiso. Y esfuerzo nos baja la guardia. La otra palabra que no me gusta es humildad. Ay, es que Pedro es muy humilde. Humilde es que viene para allá muy abajo, del lumpen. ¿Qué carajo? Yo la reemplazo con sencillez. Yo no soy humilde, soy sencillo. Y sencillez es ser accesible, ser tratable, ser amigable, es darse a los demás. Humilde, 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 humilde. No, es otra cosa muy distinta. Reemplacemos ese concepto de humilde por sencillez y el concepto de sacrificio por esfuerzo. Ahora bien, la crisis la creamos nosotros mismos cuando no tenemos la capacidad de trabajar con eficiencia, con ganas, con vida, con entusiasmo. Por eso, lo que el hombre cree es la base de su conducta, carácter y destino. Somos un producto de lo que creemos. Si creemos en la crisis, atraemos la crisis. Si creemos en el desarrollo, construimos desarrollo. Atérrense de esto. El equivalente mental. Todo lo que viene a tu vida no es sino la manifestación material de alguna creencia en tu propia mente. Todo lo que nos viene a nosotros no es sino la manifestación de lo que nosotros creemos. Cuando cambiamos la forma de pensar, cambiamos la vida. Y en ese momento cambiamos hasta la economía. Así de simple, así de sencillo. Una correcta administración de las empresas las lleva necesariamente a ser competitivas. Pero, ¿qué es la competencia? Competencia es la lucha de todos contra todos por los escasos pesos de unos pocos. Competencia no es el que vende lo mismo que yo vendo. Competencia es el que llega primero y le quita la plata al cliente. Antes se decía, el pez grande se come al pez chico. Ya eso fue revaluado. El más rápido se los come a todos. ¿Cuál es la variable más importante para asegurar el éxito organizacional? Tiempo y respuesta. Tiempo y respuesta. ¿Quién va a ganar esta carrera? El que tenga el mejor tiempo de respuesta. Yo le hago un pedido de sorpresa. Se demora 3 días para despacharme. La competencia me despacha el mismo día. Usted salió del mercado. Si como consecuencia de esta charla solamente mejoráramos el tiempo de respuesta, ya hemos avanzado. Cuando yo hago convenciones de ventas, pongo muchas condiciones ya. ¿Para qué diablos hacemos una convención de ventas en su empresa donde yo estoy seguro que los vendedores salen a 500 kilómetros por hora y el despacho está a 20? ¿Para qué sirvió la convención? O todos vamos a la misma velocidad, o no hay nada que hacer, queridos amigos. Esto quiere decir que es necesario comprometer a todo el grupo de trabajadores de una empresa en la consecución de los objetivos. Por eso, el trabajo en equipo es fundamental y tiene las siguientes variables. Primero, confianza. O nos creemos o no nos queremos. No puede haber trabajo en equipo donde no hay confianza. ¿Cuándo se acaba un matrimonio? Cuando se pierde la confianza. Así de simple, así de sencillo. ¿Cuándo se deteriora el clima organizacional? Cuando no hay confianza. ¿Podrá haber una negociación gana-gana en un clima de desconfianza? Segundo, respeto. Voltaire decía en el Parlamento francés, desapruebo fundadamente lo que usted dice, pero lucharé hasta la muerte por el derecho que tiene de decirlo, así esté equivocado. A veces las ideas más absurdas, dentro de un clima de respeto, purificadas, pueden convertirse en la clave del éxito. Tercero, apoyo. Acabamos de hacer una investigación muy seria, entrevistando a los 1.500 más importantes vendedores del país, los campeones de ventas. Les preguntamos, ¿usted por qué es tan bueno? ¿A qué es su éxito? Y todos respondieron, 97% de la respuesta, yo soy un hombre de éxito porque tengo un jefe que cree en mí y me apoya. Qué rico que los trabajadores de su empresa pudieran decir lo mismo. Qué bueno es cuando uno encuentra una persona que cree en uno y lo apoya. En ese momento uno la saca toda. Es cuando el hombre empieza a proyectarse y a crecer. El crecimiento es la base de la fe en las personas y del apoyo con que se les dé. El cuarto elemento del trabajo en equipo es el cumplimiento. ¿Por qué la gerencia cada día se está deteriorando más? ¿Por qué la gerencia pierde la confianza? ¿Por qué nadie cree en nadie? Porque no hay cumplimiento. Esto es bien importante. Jamás prometa nada a menos que esté seguro que va a cumplir. Y es ahí donde se pierde el liderazgo, queridos amigos. Quinto, comunicaciones abiertas. Qué lástima que en muchas organizaciones la única comunicación que le llega a la gerencia es lo que nosotros creemos que al gerente le gusta oír. Esto es muy grave, queridos amigos. Creo que la madurez de un ejecutivo se mide
por la capacidad para manejar información negativa. Cuando las cosas empiezan a complicarse y usted las cuenta oportunamente a la gerencia, no es un problema, es un problemita. Pero cuando la gerencia no está en capacidad de recibir información negativa, está destruyendo la organización, está destruyendo el país, está acabando con la economía. El sexto elemento es el beneficio mutuo. Uno se compromete en la medida en que vea beneficio. Podemos representar, simbólicamente hablando, la riqueza de un país en 100 huevos. Toda la riqueza de nuestro país son 100 huevos, simbólicamente hablando. Hay dos bandos en el mundo muy definidos. Yo estoy en el primer bando. Cuidar los huevos, crecer los huevos, multiplicar los huevos. Pero eso tiene un trasfondo político. ¿Cuál es el trasfondo político? El trasfondo político es que yo me comprometo a cuidar los huevos si a mí me toca algo. Si todos son para usted, que se quiebre. Eso es lo que las clases dirigentes no han entendido. Solamente podrá haber paz el día que seamos capaces de redistribuir los huevos. A la gente no le preocupa que yo tenga Mercedes, le preocupa es que ella tenga algo. Mientras nosotros no entendamos eso, jamás se va a poder lograr paz en ninguna parte del mundo. La teoría es redistribuir los huevos. Pero viene una cosa muy importante. Hoy hay que trabajar en lo que yo he llamado marketing interno. ¿Y qué es marketing interno? Venderle la empresa a los trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a los trabajadores? Amigo, cuide su empresa. Que cuidar la empresa es cuidar la cuchara para usted y para sus hijos. Y en alguno de mis libros digo, los verdaderos dueños de las empresas en el mundo de hoy no son los accionistas, somos todos los que comemos de ella. Cuidar la empresa es cuidar la cuchara para mí y para mis hijos. El día que entendamos eso, el día que los trabajadores de la empresa lo entiendan, el día que los sindicatos entiendan que es fortaleciendo a la empresa, que es trabajando con eficiencia. Entonces concienticémonos, señores. ¿Qué le dicen a los trabajadores japoneses? Mire el Padre Nuestro que recitan todos los niños desde kindergarten en las escuelas japonesas. Japón es un país insular pequeño, con el 80% de su territorio montañoso, poca disponibilidad para autoabastecerse, donde es preciso importar materias primas que debemos transformar en productos con excelente calidad, con excelente valor agregado, que sea aceptado en los demás países del mundo, o de lo contrario volvemos a aguantar hambre como en la guerra. Y termina diciendo, el que no trabaja no come. Un niño al que toda la vida le han dicho, si nosotros no producimos productos excelentes, con excelente valor agregado, con excelentes precios, no nos van a comprar en el mundo. Y entonces vamos a volver a aguantar hambre como en la guerra. Qué bueno que los trabajadores de nuestros países entendieran eso, que solamente con un buen producto, con una buena calidad, con un buen servicio, por un profundo respeto por las necesidades del cliente, podemos salir adelante. ¿De dónde nace la inflación? Esto es bien interesante. Parece ser que el coco de la economía actual se llama inflación. Yo no he podido entender qué es inflación. Y me ha asesorado los mejores economistas del mundo. Yo no lo he podido entender. Bueno, finalmente resolví no entenderlo. Ya resolví mi problema. ¿Cuáles son las causas de la inflación para mí? Primero, ineficiencia creciente. ¿Qué hace la ineficiencia? Aumenta los costos de producción. Y esos costos de producción se traducen en mayores precios al consumidor final. ¿Cómo resolvió el problema el Japón y cómo se tomó el mundo? En 30 años, con relación a los Estados Unidos, incrementaron su productividad, su eficiencia en un 400%. Entonces, en la medida en que yo mejoro la eficiencia, controlo costos. Y esos menores costos se traducen en mejores precios al consumidor final. Segundo, la especulación. Se habla mucho de crisis. Yo no puedo entender eso. ¿Sabe cuál es la verdadera crisis? Que antes nos estábamos ganando el 500 y el 1000% en un producto. Ahora nos podemos ganar sino el 10%. Entonces, ¿qué pasó? Se bajaron las utilidades. En el pueblo donde yo nací, había un señor que tenía una tienda de abarrotes. Era muy amigo de mi padre. Y le decía, vea doctor, me está yendo muy mal. Esto es una crisis muy grave. Mi padre le decía, bueno, ¿usted cómo trabaja? Y este señor, me acuerdo muy bien, se llamó un señor Fernández, le decía a mi padre, me está yendo muy mal, muy mal. Es que esto está muy grave. Yo apenas me gano el 10. En todo producto que vendo yo no me gano sino el 10. Mi padre decía, ¿cómo así que el 10, don Argemiro? Se llamaba don Argemiro Fernández. ¿Cómo así que el 10? Vea, doctor, yo compro en 1 y vendo en 11. Y 11 menos 1, 10. Y yo no puedo rebajar porque es que el factor mío es el 10. Yo creo que las empresas que antes se venían ganando el 10, vale decir el 1000%, han tenido que entender
que ya no se pueden ganar eso, sino que tienen que reducir sus utilidades. Entonces, ¿de dónde viene la crisis? La crisis no es que la gente no quiera consumir, la crisis es que tuvimos que rebajar las utilidades para poder volvernos competitivos, y que hoy la utilidad general se hace a base de volumen. El año pasado estaba haciendo una asesoría en una empresa colombiana, una fábrica de camisas. Me decían, Igor, se bajó la venta de las camisas, muy grave. Y me mostraron el producto, hombre, muy bueno. No, creo que esta me la regalaron allá, ya me acuerdo. Sí, está bien, sí, ok. Yo preguntaba, precio promedio de la camisa, 80.500. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente en Colombia y en nuestros países puede comprar camisas a 80.500 pesos? Entonces no es que las ventas estén malas, es que ese juego especulativo mató al consumidor. Ojalá yo me pudiera comprar una camisa cada mes. Ojalá me pudiera comprar un par de zapatos cada 2 meses. Pero ¿qué pasó? La gente tuvo que volver a remontar los zapatos y a estirar las camisas, porque con ese precio especulativo matamos el mercado. Y eso es lo que no hemos entendido. Entonces, segunda causa de la inflación se llama la especulación. Tercero, la incapacidad administrativa. ¿Qué hace la incapacidad administrativa? Que se tomen decisiones equivocadas. Que los insumos de producción no lleguen a tiempo. Que la gente no esté bien seleccionada y bien capacitada. Entonces eso contribuye a elevar los costos. Finalmente, inflación. Cuarto, la falta de motivación de los trabajadores. Tenemos que comprometer a la gente. Una de las cosas que yo he querido toda mi vida es ser director de un hospital público. Me muero de las ganas de ser director de un hospital público. Hace un tiempo estaba dictando una conferencia en el Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales públicos de Bogotá. Y el eminente médico director me decía, Igor, el problema del hospital es muy grave, el presupuesto no alcanza. Yo demostré en mi conferencia que el problema no es de presupuesto, es de concientización y motivación. Hay que llamar a la niña que trabaja en el hospital público y malgasta la gasa, el mertulato y la penicilina. Una señorita, asome por esta ventana. Ve ese pobre lumpen que está haciendo fila allá. Ese pobre lumpen desprotegido que nada tiene. Cuando usted malgasta la gasa, el mertulato y la penicilina, no se está tirando el director del hospital, sino esa pobre clase social que nada tiene. La última dosis de penicilina que puede haber salvado la vida, usted la malgastó. Y mire el que viene en turno, su mamá. Bueno, la de ella. Cuando entendamos que malgastar la gasa, el mertiolato y la penicilina en el hospital público no es acabar con el director del hospital, sino con esa pobre gente que nada tiene, ese día hemos hecho la revolución en nuestros países. Y quinto, la inflación inercial. Que es la producida por factores de tipo psicológico, que es la que está en este momento en boga y es la que está acabando con nuestras economías. Y esa psicosis, ese miedo y ese temor paraliza la economía. ¿Qué tiene que ver? El que al señor Corbacho lo pongan preso o lo suelten, con el precio del dólar. Sin embargo, las bolsas están oscilando de acuerdo a todos los fenómenos políticos, ¿verdad? Mientras no controlemos eso y mientras los medios de comunicación no entiendan que con su actitud negativa, difundiendo solamente noticias negativas, lo que están es afectando la economía, jamás va a poder progreso. Pero por otro lado, Igor, ¿por qué existe una empresa? Esto es importante. Una empresa existe por una sola cosa. ¿Sabes por qué existe una empresa? Porque tiene clientes. No más. Una empresa existe porque tiene clientes. Una empresa no existe porque tenga productos. Vamos a suponer que yo tengo una gran fábrica de camisas y nadie compra mis camisas. ¿Me quebré? Entonces, entendamos, las empresas existen hoy porque tienen clientes. ¿Cuál es mi negocio? Tener clientes. Y si tengo clientes, el producto me lo invento. Y si no soy capaz de producirlo, lo traigo. O pongo a otro que me lo haga. El negocio es tener clientes. Clientes satisfechos, contentos, que quieran regresar. ¿Quién nos paga el sueldo a nosotros? El sueldo nos lo paga un señor que se llama cliente. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? Al cliente. ¿Y cómo se cuida al cliente? Yo hice un posgrado en mercadeo hace muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estos días me puse a pensar si yo volviera a nacer, ¿qué haría en la vida? Pues resolví que voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho. Pues no a repetir el posgrado en mercadeo. Mercadeo es lo más fácil del mundo. Yo no sé cómo me tiré 2 años en eso. Yo los voy a sacar a ustedes máster en mercadeo en 30 segundos. En 30 segundos. De pronto el menos. Ustedes han oído un disco que hay por ahí que dice, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Eso es mercadeo. Mercadeo es preguntarle al negro, ¿qué quiere? Y después, ¿qué hay que hacer, señorita? Pues darle al negro lo que el negro quiere. Así es. Eso es mercadeo. ¿Qué es una investigación de mercados? Pregúntale al cliente qué quiere.
¿Qué es una estrategia de comercialización? Que sabiendo qué quiere el cliente, le damos lo que el cliente quiere. Eso sí, bien dado. Porque si se lo damos y se lo damos mal, el cliente no vuelve. Si se lo damos y se lo damos bien, no solamente el cliente vuelve, no solamente el negro vuelve, sino que trae más negro. Porque turista satisfecho trae más turistas. ¿Cuál es la mejor publicidad de una empresa? Un cliente satisfecho. ¿Cuál es la peor publicidad de una empresa? Un cliente insatisfecho. Entonces, ¿qué es mercadeo? Mercadeo simplemente preguntarle al cliente qué quiere. Y cuando yo sé qué quiere el cliente y le doy lo que él quiere, entonces lo tengo contento, ¿cierto? Pero además, sí, supero las expectativas del cliente. Es cuando estamos hablando de la estrategia EVA. ¿Qué es EVA? Estrategia del valor agregado. No basta con darle al cliente lo que el cliente quiere, no, hay que superar las expectativas del cliente. Hay que darle mucho más de lo que él quiere, ¿verdad? Y si le damos al cliente mucho más de lo que él quiere, superando sus expectativas, tenemos clientes permanentes. ¿Es así o no es así? ¿Cómo se dibujan los organigramas modernos? Los organigramas cambiaron. Es arriba el cliente y abajo la alta dirección. Y todos los diferentes subsistemas de la organización en línea disparando a satisfacer al cliente. Cuando entendamos que todos estamos en una empresa para satisfacer al cliente, para correrle al cliente. Mira, lo digo en algunos de mis libros. Una empresa no tiene sino 3 funciones. Primera función, vender. ¿Por dónde entra la plata a una empresa? Por ventas. ¿Qué hacen los financieros? Administrar la plata que los de mercadeo le llevamos. Así de simple, así de sencillo. Entonces la primera función de una empresa es vender. Segunda función, apoyar a ventas. Un solo subsistema, un solo departamento que en la empresa no esté apoyando a ventas, sobra. Si contabilidad no está apoyando ventas, hay que cambiar contabilidad. Si sistema no está apoyando ventas, hay que cambiar sistemas. Todo el mundo en la empresa apoyando a ventas, porque la plata entra por ventas. Y las ventas es dejándole al cliente lo que el cliente quiere. ¿Cuáles son entonces las preguntas claves para asegurar la supervivencia de una empresa en el mercado? Primera, ¿qué tipo de empresa requiere el mercado? Porque es que las empresas se planean de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. No es la empresa ideal que yo quiero, es la empresa que el mercado necesita. Entonces, yo tengo que planear la empresa como una respuesta a lo que el cliente quiere, a lo que el mercado quiere. Segunda, ¿se está adaptando nuestra empresa a las necesidades del mercado? Nos estamos adecuando oportunamente a ello. Estamos haciendo los cambios para poder satisfacer al cliente. ¿Cuál es nuestra actitud de cambio en la organización? ¿Cómo nos estamos preparando para el futuro? ¿Cuál es nuestra posición dentro del mercado? ¿Cuáles son los programas de capacitación y desarrollo humano integrales que estamos haciendo? ¿Cuál es el valor agregado que nos diferencia? Mire esto, diferenciar un producto de hoy es casi imposible. Los productos cada vez son más similares, porque entre otras cosas todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. ¿Qué es lo que diferencia los productos, Igor? El valor agregado. Ahí es donde se da la diferenciación. Ahora, hay que partir de la base que el líder real de una empresa es la misión, es el objetivo. Y todo el mundo disparando hacia esa misión, entonces podemos tener una empresa exitosa. Ahora bien, ¿qué tenemos que asegurar? La permanencia de la empresa. ¿Cómo se asegura la permanencia de la empresa? Primero, siendo consistentes en nuestras políticas, en nuestro desarrollo. Si hay consistencia, estamos logrando la permanencia. Pero no basta con eso, debe haber persistencia. Y lo digo en alguno de mis libros, la clave del éxito es insistir, persistir y nunca desistir. La filosofía popular dice, tanto da el agua al cántaro que el filo rompe. Pero eso requiere otros factores. Primero, respeto profundo por el cliente y por las necesidades del cliente. ¿Y cómo se logra eso? Dándole un excelente producto y un excelente servicio. Solamente así podemos tener clientes fieles, que son los que van a permitir y asegurar la permanencia de nuestra empresa. Pero por otro lado, se habla mucho de la tecnología de punta como factor competitivo. Sí, la tecnología de punta es válida en la medida en que haya personal capacitado y motivado que ponga en acción esa tecnología de punta. La tecnología de punta sin gente capacitada y motivada no sirve absolutamente para nada. Por el contrario, lo lleva a quebrarse más rápido. Pero ¿cuál es el tipo del directivo? ¿Qué hace un directivo? Planifica, organiza. Óigase bien, un directivo que trabaja mucho hay que echarlo. Óigase bien, un directivo que trabaja mucho hay que echarlo. ¿Cuál es la función directiva? Organizar, planificar. Y luego delegue. Pero antes de delegar hay que capacitar. Delegar sin capacitación se llama suicidio. Muchas veces estamos delegando sin capacitar, pues que la gente no funciona. Ahora, usted planifica, organiza y luego delega. Pero antes de delegar, capacite. Y luego controle. Y hay dos tipos de control. Un control policivo. Se demoró 5 minutos. Se fue 5 minutos antes. Se quedó 10 minutos en el baño. No, señor. Controle por resultados. Hay gente que llega muy temprano y se va muy tarde y no hace nada.
Otros llegamos más tardecito, nos vamos más temprano, pero producimos resultados. Siempre he sostenido en mis libros que para uno poder permanecer en una empresa necesita padrino. Y si usted no tiene padrino, lo van a votar. Y la gente que no tiene padrino sobra. Igor, usted es un hombre exitoso. Igor, ¿por qué usted es un hombre de éxito? Porque yo tengo padrino. Y cuando uno tiene padrino habla duro. Y cuando uno tiene padrino lo respetan. ¿Cómo se llama su padrino, profesor? El doctor Resultados. ¿Qué es lo único que lo defiende a uno? Sus resultados. ¿Qué va a pasar con el señor Asprilla el día que no vuelva a meter goles? Para afuera. Mientras el negro meta goles, ahí no lo tenemos que aguantar. Entonces hay un problema muy grave en la gerencia colombiana y en la gerencia latinoamericana. No delegamos, señores. Pues ¿sabe por qué no delegamos? Por inseguridad. Por temor. Un gerente seguro entiende que su función es planificar y organizar, no hacer obras de carpintería. ¿Qué más se requiere para que una empresa sea efectiva? Filosofía, casar a todo el mundo con una filosofía de servicio, que a todos nos duela la empresa. Miren ustedes, ¿cuál es para mí la esencia del desarrollo del Japón? La estructura salarial. ¿Cómo es la estructura salarial en la gran mayoría de las empresas japonesas? A usted le pagan 100.000 yenes mensuales. El 60% de su sueldo está garantizado. Entonces se echa 60.000 yenes mensualmente al bolsillo. El 40% depende de cómo le vaya a la empresa. Cuando el 40% de mi sueldo depende de cómo le vaya a la empresa, a mí me duele la empresa, porque me está afectando mi bolsillo. ¿Pero cuál es el esquema salarial en nuestros países? Que me pagan lo mismo, váyale bien o váyale mal. Entonces a mí qué me importa si le va mal. Mientras no nos duela, no va a pasar nada. No va a haber compromiso, queridos amigos. Así es simple y así es sencillo. Pues viene otro factor muy interesante. Desarrollar estrategias. ¿Qué es una estrategia? Es decidir cuándo, cómo, por dónde y a qué horas atacar. No hay estrategias comerciales, no hay estrategias de personal, no hay estrategias financieras. Estamos viviendo el día a día sin determinar unas estrategias efectivas que nos permitan avanzar. ¿Por qué más se requiere, Igor? Mejorar las comunicaciones internas y externas. No hay comunicación. La comunicación por satélite, la comunicación tecnológica cada vez es mejor. Pero la comunicación tú a tú cada vez es más difícil, queridos amigos. No hay comunicación tú a tú. Nunca nos hablamos, damos órdenes, no escuchamos. En materia de comunicaciones tengo el siguiente aspecto. En primer lugar, la palabra no vale nada. ¿Sabe cuánto vale la palabra en una comunicación? El 7%. Una palabra muy linda, amor, por ejemplo, amor. ¿Qué es ese, hombre? Un ruido. El tono vale 5 veces lo que vale la palabra. 35%. Amor. Ya las cosas cambian. Y los gestos valen el 58%. Yo no puedo matar a una persona con un gesto. Claro que hay otros. ¿Estamos? Si solamente mejoráramos el tono, ya hemos mejorado el clima organizacional. ¡Ávila! No lo he ocupado. Sea muy difícil decir, un minuto, ya me desocupo y lo atiendo. 98% de los problemas de relaciones humanas se deben al trato. Mejorando el trato, mejoramos la eficiencia. Así de simple, así de sencillo, queridos amigos. ¿Pero qué más, Igor? Tecnificación. No es que una empresa quiera tecnificarse, es que si no se tecnifica, tiene que morir. ¿Cómo podemos ser competitivos con tecnología obsoleta? ¿Cómo podemos ser competitivos con telares de hace 40 y 50 años? Con altos hornos en las siderúrgicas de hace 75 años. Ahora, recuerden que y sin la capacitación de la gente tampoco sirve para nada. Innovación. Somos expertos en nuestros países en administrar la rutina. Esto sí que es grave, queridos amigos. Algún día me gustaría pasarles una película extraordinaria que se llama El Síndrome Pai. Estupenda. Existe en los Estados Unidos un pez muy voraz que se llama el pez Pai. Y van a llevar el pez a vivir en una pecera. Y tienen que empezar casi por calentar el agua de la pecera para colocarla a la temperatura a la cual el pez está habituado. Cuando el pez, además le llevan a la pecera los pececitos que el pez se come, su comida habitual, porque hay que asegurar la supervivencia del pez en la pecera. Cuando el pez Pai está habituado a vivir en la pecera, cogen sus pescaditos, que es la comida natural, y los ponen en un cilindro de vidrio. El pez, transparente. El pez Pai mira sus pescaditos, arranca y se da contra el cilindro de vidrio. Y vuelve a arrancar y se vuelve a dar contra el cilindro de vidrio. Y se da tantas veces que el pez tira la toalla. Los investigadores dicen, esperemos un poco a ver si el pez reacciona. El pez no reaccionó. Entonces liberan los pescaditos
quitan el cilindro de vidrio y los pescaditos, que es la comida natural del pez, vuelven a nadar por toda la pecera. Le pasan al pez por delante, por encima, por debajo, por todos los lados. Y el pez no arranca. Muere de hambre. Y es espeluznante ver en la película como el pez muere de hambre. ¿Qué pasó? Lo marcó la experiencia. Como ella tuvo la experiencia de darse en la cabeza cada vez que arrancaba, quedó marcado. Y aquí viene un concepto muy importante que quiero reevaluar. La experiencia no sirve para nada. La experiencia es un punto de referencia. Pero si usted se deja marcar por la experiencia, se paralizó. Yo le digo a alguien, metámonos en este negocio. Igor, ya tuve la experiencia hace 10 años. En 10 años el mundo ha cambiado mucho. La experiencia es un punto de referencia. Tómelo como punto de referencia, pero no se deje paralizar por la experiencia. Vamos a suponer que yo tuve un primer matrimonio y fracasé. Entonces, ¿qué? ¿Me pongo a llorar toda la vida? Bueno, me sirve de experiencia. Entonces lo digo en alguno de mis libros. Cuando algo no me funciona como yo esperaba que me funcionara, me hago el siguiente cuestionamiento. Primero, ¿qué hice que no debía haber hecho? ¿Qué no hice que debía haber hecho? Porque pude haber pecado por acción y por omisión. ¿Qué hice? Vamos a suponer que yo perdí un negocio. ¿Qué hice que no debía haber hecho? ¿Qué no hice que debía haber hecho? Tercero, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Si es que se puede hacer, se puede mejorar. Y si no se puede mejorar, ¿cómo puedo actuar mejor en el futuro? Si ante un fracaso, entre comillas, nosotros aplicáramos ese cuestionamiento, no cometeríamos otras veces el mismo error. ¿Qué hice que no debía haber hecho? ¿Qué no hice que debía haber hecho? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo si es que puede mejorar? Y si no se puede mejorar, ¿cómo puedo actuar mejor en el futuro? Si aplicamos ese cuestionamiento, entonces la experiencia no nos marca. Recuerde, la experiencia es un punto de referencia. No se deje marcar por la experiencia, porque será un eterno fracasado. Pero sigamos, Igor. ¿Qué más se requiere? Versatilidad. ¿Qué es versatilidad? Si yo hoy tengo una fábrica de camisas, para vender camisas a 100.000 pesos, y ya no se vende sino de 50, pues produzca camisas de 50. Es que yo tengo que ir con el mercado. Es el mercado el que me pone las condiciones. No es mi empresa. Y si ya no se venden, vamos a suponer que yo tenía una fábrica excelente de sombreros, y ya la gente no usa sombreros, pues entonces produzca lo que el mercado quiera. Yo no me puedo casar con un producto, ni con una línea. Yo tengo que producir lo que el negro quiere. Así es simple, así es sencillo. Y finalmente, desarrollar en la gente actitudes positivas. Una sola persona negativa en la empresa es más peligroso que el SIDA. ¿Qué hace esas personas negativas? Dañan el ambiente, acaban con todo el mundo, matan la motivación de la gente. Y que nos llama gente positiva. ¿Que esto está muy difícil? Pues pedaleemos. Los antioqueños decimos, a lo duro hay que darle duro. Cuando yo estudiaba administración me enseñaron que las empresas se manejan como se manejan los barcos de vela. ¿Cómo? Aprovechando la orientación de los diferentes vientos, no nadando contra la corriente. Y si la gente ya no puede pagar sino camisas de 20.000, pues produzcamos camisas de 20.000. Así es simple, así de sencillo. Un amigo mío tiene un restaurante muy importante y me llama y dice, Igor, estoy quebrado, la gente ya no viene. Y yo le dije, hagámosle reingeniería al negocio. Empiece a vender desayunos ejecutivos a 2.000 pesos, almuerzos ejecutivos a 5.000. Y siga con su carta normal. Entonces cogimos un mercado que no teníamos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que saber dónde es que está el grueso del mercado, para saber en qué segmento me meto, ¿verdad que sí? Pero es imposible que en una situación como la actual usted pueda pretender que va a ganar mucho dinero y va a hacer un gran volumen vendiendo camisas a 200.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces adapte su organización. Pero ¿cuáles son los 6 pasos del éxito organizacional? Primer paso, creer en la gente. Qué bueno es cuando tiene uno un jefe que cree en uno y lo apoya. Qué bueno es cuando uno tiene un jefe que cree en uno y lo apoya. ¿Será esa la mayoría de los jefes colombianos y de América Latina? Tengo dudas. Segundo paso, dar espacio para actuar. A la gente hay que enseñarle a caminar y después suéltela, para que desarrolle su capacidad, su iniciativa. A la gente no hay que llevarla de la mano. Por eso no hay creatividad en las empresas, por eso no hay desarrollo de la imaginación, porque no nos dejamos pensar. Y en muchas empresas pensar tiene un alto costo. Tercer paso, dirección estratégica. ¿Qué es direccionar estratégicamente? Decirle a la gente, este es el norte, para que todo el mundo sepa hacia dónde tiene que remar. Cuarto paso, lograr el compromiso individual y colectivo. Generalmente decimos a la gente en las organizaciones, póngase la camiseta de la empresa. Eso no es cierto. La primera camiseta que tiene que poner uno es la de uno. Un hombre que ni siquiera se ha puesto su camiseta, ¿qué se podrá poner la de la empresa? El primer compromiso es conmigo.
después con mi familia, después con mi trabajo, después con mis relaciones. Entonces a la gente hay que decirle, maestro, es usted, y usted es una empresa, póngase su camiseta, para que pueda arrastrar a las demás. Quinto paso, hacer solamente lo que aporte valor. En las empresas hacemos muchas cosas que no agregan ningún valor para el cliente. Hacer cosas que no agregan valor para el cliente se llama botar la plata, desperdiciar recursos, lapidar energías. Sexto paso, seguimiento de la evaluación. Todos los programas que ha habido en el mundo han sido excelentes. Todos los programas. ¿Pero por qué fallaron? Porque no hubo seguimiento, porque no hubo evaluación. Cualquier cosa, por buena que sea, sin seguimiento, evaluación, tampoco funciona. Entonces, Igor, frente a esta problemática, ¿cuáles son los 10 mandamientos para sobrevivir? Aquí está la clave para sobrevivir. Primero, valores. Desarrollar valores compartidos. Valores humanísticos, valores de respeto al hombre, valores holísticos que integren en función de una misma misión. El segundo factor para poder sobrevivir se llama educación continuada, permanente capacitación. Recuerde, las ideas también se envejecen y los métodos de ayer no necesariamente son los métodos que nos van a permitir competir hoy. Tercero, liderazgo, liderazgo efectivo. Recuerde que el líder trasciende, no asciende. Ese fue el éxito de Cristo. Trascendió, no ascendió. El líder desarrolla a su gente, empodera a la gente, capacita a la gente, faculta a la gente. Comunicaciones internas y externas efectivas. Pero aquí viene un concepto muy grande en la comunicación. El profesor Igor dice, solo hay comunicación efectiva si hay comunicación afectiva. Las comunicaciones no es el sujeto transmisor ni el sujeto receptor. ¿Podrá usted comunicarse con una persona que le cae mal? ¿Cuál es el principio de la comunicación efectiva? El afecto. Solo hay comunicación efectiva si hay comunicación afectiva. Cuando hay afecto, no se necesitan técnicas. La comunicación surge de forma espontánea. ¿Con quién se comunica uno? Con la persona que le cae bien. Lo que los psicólogos llaman cuando hay química. Y hay personas que uno las conoce y a los 2 minutos es como si tuvieran 50 años de amistad. Y a otros con los cuales uno ha convivido 50 años y nunca ha podido comunicarse con ellos. Es un principio clave. Solamente hay comunicación efectiva si hay comunicación afectiva. Tecnificación. Señores, la tecnificación es la base del éxito. Con gente comprometida y capacitada, con tecnología obsoleta, jamás podremos salir adelante. Calidad, servicio y placer del cliente. La calidad de servicio ya no son factores competitivos, es lo menos que le podemos dar al cliente. Pero tenemos que ir más allá de la calidad de servicio. Eso se llama lograr el placer del cliente. Y logrando el placer del cliente, mantenemos viva su fidelidad. He sostenido en alguno de mis libros. ¿Para qué es la calidad? Para asegurar la recompra. Sin calidad no nos compran 2 veces. ¿Y para qué es el servicio? Para asegurar la fidelidad. Sin servicio no hay fidelidad. Globalización, señores. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. Tenemos que tener una visión macro, pero en cada caso tenemos que adaptar esa visión, porque lo que es válido en una ciudad no necesariamente es válido en la otra. Y el producto que se vende acá no necesariamente se vende al frente. Innovación, hacer cosas nuevas, distintas, desarrollar la creatividad, no quedarnos en la administración de la rutina. Productividad. Recuerden, uno de los factores fundamentales para controlar la inflación se llama la productividad, la eficiencia, la efectividad. Y el 10º se llama compromiso. Que todos vamos en el mismo barco. Pero hay una cosa muy importante que vale la pena resaltar también, queridos amigos. Miren ustedes, ¿cuál es el modelo Igor de calidad total, de mejoramiento continuo? Primer punto. El trabajador debe saber exactamente qué se espera de él. ¿Saben los trabajadores en su empresa exactamente qué espera usted de él? Entonces jugamos. ¿Será esto lo que le gusta al jefe? ¿Y cuánto es el desperdicio de energía? ¿Será esto lo que le quiere el doctor? Porque nunca nos lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la eficiencia? El trabajador debe saber exactamente qué se espera de él. Segundo, una vez que el trabajador sabe exactamente qué espera de él, enséñeselo a hacer. Usted no tiene autoridad para pedirle a una persona que haga algo que no le ha enseñado a hacer.
Tercero, denle las herramientas, físicas y mentales. ¿Cuenta la gente de nuestras empresas con las herramientas para poder hacer un buen trabajo? Cuarto, dígale cómo le va a medir. Y esto es importante. Se habla en las empresas de la evaluación de personal, eso no sirve para nada. Evaluación de personal es decirle, vea señorita, yo a usted la voy a evaluar dentro de 6 meses sobre estas 5 variables. Usted ya sabe que tiene que cuidar. ¿Y qué hago yo en esos 6 meses? Le ayudo a desarrollar esas variables para que el día de la evaluación saque 100, porque a mí me trajeron acá, es para mejorar a la gente, no para acabar con la gente. Qué lástima que a veces los curas hayan sido malos vendedores. Qué linda esa parábola del buen pastor. Apliquemos la administración. Un señor tiene 100 ovejas, una mala, ¿con cuál hay que trabajar? Con la mala para nivelarla. Yo tengo 20 empleados, 19 muy buenos, uno malo, ¿con cuál tengo que trabajar? Con el malo para nivelarlo. Eso es lo que quiere decir esa parábola, queridos amigos. ¿Qué otro factor, Igor, que es bien importante? Dígame, ¿cómo me va a recompensar? Usted tiene que saber detrás de qué va. Mi padre decía que para motivar a una persona hay que tocarla, 4,5 arriba de la rodilla. El bolsillo. Y 4,5 abajo de la nariz, el corazón. Entonces los estímulos tienen que ser económicos y psicológicos también, queridos amigos. O sexto, tener un sistema abierto de comunicación. Señores, no nos dé miedo recibir información negativa. Por el contrario, un buen gerente es aquel que sabe recibir información negativa. A mí no me cuente lo bueno, eso funciona solo. Cuénteme lo malo, para poder tomar decisiones a tiempo. Pues si cuando me cuentan lo malo me enojo, entonces frené la comunicación. ¿Cuándo me entero? Cuando no hay nada que hacer. Séptimo, establecer un sistema de decisión participativa. Dele participación, meta a la gente en el paseo. Los superhombres ya desaparecieron. Queremos es los superjefes de equipo. Queremos es los verdaderos directores técnicos que pongan el equipo a ganar. Luego hay que crear un clima de bienestar. ¿Qué es bienestar? Que la gente esté bien. Uno puede trabajar si está mal. Y ese bien está en uno mismo. Hay vestidos con los cuales uno se siente mejor que con otros. El día que yo me pongo el vestido que siento, estoy mejor. Pues hagamos sentir bien a la gente. Porque si la gente está bien, produce bien. Y si la gente está mal, jamás podrá producir bien. Y finalmente, hay que definir unos indicadores claves de éxito, indicadores de gestión, para poder estarnos midiendo. Si no hay indicadores claves de gestión, jamás nos podremos medir eficientemente. Pero, ¿qué es administrar, Igor? Veamos algunas definiciones de administración del profesor Igor. Administrar es hacer sencillas las cosas difíciles y no complicarlas fáciles. En Colombia hay expertos en complicarlo todo. Qué cosa tan berraca. Si hubiesen estudiado para eso no lo harían tan bien. ¿Qué es administrar? Hacer sencillas las cosas difíciles y no complicarlas fáciles. Es que la administración se hizo para simplificar, no para complicar. Hay algunos que tienen título de máster. ¿Máster en qué? Más tercos. ¿Qué es administrar? Administrar es trabajar con y por medio de personas para lograr los objetivos de la organización. Y cuando usted es un hombre de éxito, sí. Yo nunca he trabajado para la gente. Por eso soy un hombre de éxito. Jamás he trabajado para la gente. He trabajado con la gente, que es distinto. Y el éxito se logra cuando uno trabaja con la gente, no para la gente. Y eso implica involucrar a la gente, empoderar a la gente, respetar a la gente. ¿Qué es administrar, Igor? Administrar es detectar todo factor que pueda generar inconformidad y reducirlo a cero. La administración colombiana y latinoamericana es una administración apaga incendios. La auténtica administración es la que prevé el incendio, es la que se anticipa. La función social de la gerencia implica el desarrollo integral del hombre. Para beneficio de todos. Eso se logra si nos despojamos del egoísmo, si estamos más en función de objetivos, de misiones, una función de personas. El mundo de hoy necesita no caudillos, porque cuando ellos mueren desaparece el movimiento, sino líderes que desarrollen a su gente para que el crecimiento sea permanente, sistemático y sostenido. Todo eso se logra si hay desarrollo humano. Y el desarrollo humano no solamente capacitar a la gente en función del trabajo, es capacitarlo en todo lo que tiene que ver con la actividad humana, capacitarlo en el desarrollo de sus relaciones humanas, en el hogar, en la familia. Es enseñarle a contemplar la naturaleza, es darle a entender que el hombre disfruta la vida cuando es capaz de tener un concepto integral del universo y cuando tiene fe. Y no es una casualidad que la palabra felicidad empiece por fe. Fe
es ver con los ojos del alma las cosas antes que ocurran en la práctica. Fe es la creencia suprema en uno mismo, la creencia suprema en el gran arquitecto del universo, en un ser superior. Cuando digo triunfé, estoy reafirmando mi fe. Cuando digo te felicité, estoy reafirmando tu fe. La fe es la que nos permite cada vez arriesgarnos más, proyectarnos más, meternos más en los procesos. Cuando un hombre pierde la fe, lo dice Emerson, no tiene nada más que perder. Señores, tengamos fe en nosotros mismos, tengamos fe en nuestros recursos humanos, tengamos fe en nuestro país, tengamos fe en nuestras ideas. Y hombres de fe construyen un mundo mejor para beneficio de todos. Cuando uno pierde la fe, ya no hay nada más que perder. Jamás pierdan la fe, porque la fe es la encarnación del entusiasmo. Y entonces es cuando en alguno de mis libros digo, se fracasa cuando se pierde el entusiasmo y se fracasa cuando no se vuelve a insistir. Los hombres de éxito jamás perdemos el entusiasmo, jamás bajamos la energía. Insistimos hasta que los objetivos se logren. La llave del éxito es insistir, persistir y nunca desistir. Jamás tiren la toalla. El mundo es de los hombres que estamos siempre en pie de acción. Adelante, con entusiasmo, con vida, con ganas, para que podamos hacer un mundo mejor. Muchas gracias.